se encuentren, que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. Saludos fraternales del pastor Everardo Sandoya desde la isla de Dominica en las Antillas Menores, la isla que se encuentra entre Guadalupe y Martinica. Muy bien, entonces voy a compartir el tema de hoy. Vamos a ver aquí. Por acá. Disculpen, hermanos. Vamos de nuevo. Vamos. El tema de hoy lleva por título Cristo y el Espíritu Santo. Son dos personas diferentes. ¿Por qué estoy presentando este tema? Que pareciera algo básico. Es porque la iglesia nuestra, la iglesia adventista del séptimo día, ha recibido muchos ataques de parte de personas que están malinterpretando los testimonios del espíritu de profecía con respecto al tema de la obra del Espíritu Santo. Y este tipo de hermanos, pues puede ser que hayan hermanos sinceros entre ellos, pero es muy triste que están llevando a pensar de que el Espíritu Santo y Cristo son una misma persona. Y vamos a explicar por qué más adelante. Bien, en Juan 16, el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Noten algo interesante: Cristo iba a ascender a los cielos, pero él no podía ejercer su labor mientras estuviera aquí en la tierra, porque él no como Cristo, como hijo de Dios, como un ser humano, no tenía la facultad de la omnipotencia como ser humano. Pero en el espíritu, recordemos que una de las características de Dios es la omnipresencia, esa es la palabra correcta, omnipresencia, y que esto se da por medio del Espíritu Santo. Vamos a ir explicando esto paso a paso. Bien, vamos entonces a hablar un tema interesante, porque el espíritu de profecía dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Así que vamos a definir con un diccionario inglés, que es el diccionario Oxford, que también puede definir estas palabras de la lengua inglesa, que es la lengua que hablaba la hermana White. Y viene la primera de la definición, que es la más importante aquí, como un sustantivo. La palabra representante es una persona elegida o designada para actuar o hablar en nombre de otra u otras. Note, si es elegida para hablar en nombre de otras personas o otra persona, significa que no es la misma persona. Un representante jamás puede ser la misma persona. El representante es alguien que está representando a otra persona o a un colectivo de otras personas. Aquí tenemos un ejemplo que da el diccionario. Dice aquí: el duque de Gloucester asistirá a la coronación como representante de su padre, el rey Jorge V. Continuamos. Así que ya hemos visto que representante jamás puede ser la misma persona, es otra persona. Seguimos entonces. El representante de Cristo es la tercera persona de la divinidad. Aquí entonces encontramos en una cita del Espíritu de Profecía que se llama el Cristo triunfante. Cristo triunfante, en la página 313, en el párrafo 4, dice así el Espíritu de la Profecía: ¿qué don suficientemente rico podría Cristo ofrecer para señalar su ascenso al trono de la mediación? Debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real. Cristo entonces ofreció a su representante. ¿Quién es?
la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y este don no podía ser superado. Otra cita, está en el Deseado de toda la gente, es página 243, en el párrafo 3, dice así: pero por la fe habían de mirar al santuario celestial donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, y regocijarse en la luz de su presencia. Noten entonces que el representante de Cristo es el Espíritu Santo y no pueden ser la misma persona, porque la definición de la palabra representante es una persona que representa a otra persona, u pueden ser o también pueden ser otras personas. Bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Otra cita, y esto está en Special Testimony Series A, tomo 10, página 37, publicado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1897. Y la cita dice así: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Noten algo interesante, que aquí se menciona nuevamente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y es una obra publicada en tiempos de la hermana White. Son dos personas diferentes, porque la blasfemia contra Cristo puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Eso está en Mateo 12, los versículos 31 y 32. Dice Cristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Noten algo interesante, que no es la misma persona, porque usted puede ofender al Hijo, a Cristo, y usted puede ser perdonado. Pero desde el momento en que nosotros ofendemos o que cometemos la blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia dice que ese pecado es el pecado imperdonable. No le será perdonado ni en esta vida, ni en la venidera, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a ver ahora los principios básicos de interpretación del espíritu de profecía. Y esto es algo interesante, hermanos, porque hay personas que están tergiversando las citas del espíritu de profecía. Y por eso debemos comprender estas reglas o principios básicos de la interpretación de las citas del espíritu de profecía. Vamos aquí a la número 1. Si queremos saber lo que Dios reveló por medio de la hermana White, debemos leer las obras que ella publicó cuando estaba con vida. Número 1, hay que leer las obras que ella misma publicó cuando estaba con vida. Por eso dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 651, en el párrafo 3, dice: y ahora, a todos los que habrían el deseo de recibir la verdad, os digo, no deis por cierto los informes infundados respecto a lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si deseáis, ponga mucha atención a esta parte, si deseáis saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas. Noten qué interesante. Estas obras publicadas son las obras que ella publicó cuando estaba con vida. Tenemos el deseado de todas las gentes, testimonios para la iglesia, tomo 1 al 9. Tenemos palabras de vida del gran maestro, hechos de los apóstoles, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el conflicto de los siglos y otros libros importantes que ella publicó mientras estuvo con vida. Eso lo pueden buscar en el testamento de la hermana White, donde ella pone la lista completa
de los libros que fueron publicados cuando ella estaba con vida. Así entonces, para saber lo que Dios dice, tenemos que leer las obras publicadas. Número 2, la Biblia y solo la Biblia debe ser la base fundamental para toda doctrina. Vamos a leer aquí, dice el conflicto de los siglos, página 653, el párrafo 1, dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, la Biblia es el libro principal. Inclusive antes de su muerte, la hermana White agarró una Biblia y dijo, les recomiendo un libro para que lo lean y que usen ese libro como piedra de toque para todas las doctrinas. Levantó la Biblia en sus manos y ese fue el libro que ella recomendó al pueblo adventista del séptimo día. Punto número 3, acerca de las reglas de interpretación del espíritu de la profecía. Dice, si los testimonios no hablan conforme a la escritura, dice la profeta, rechazadlos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 647, en el párrafo 2, en el capítulo 80 del mismo libro. Dice, si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Ya hemos visto el principio. La Biblia y solo la Biblia debe ser la base fundamental para toda doctrina. Y aquí dice en esta parte que si los testimonios no hablan conforme a la palabra de Dios, hay que rechazarlos. Por eso la Biblia dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, dice, y no menosprecéis las profecías, escudriñadlo todo y retener lo bueno. No podemos menospreciar. Sin embargo, todo debe ser basado en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Seguimos al punto número 4. Deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Está en la cita original en inglés es the writing and sending out, the writing and sending out of the testimonies of the church to the church, página 25 y 26. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, el párrafo 1. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta, ¿qué cosa? El tiempo y el lugar. Este es un contexto del tiempo y el contexto del lugar donde se mencionó esa cita. Así esto es importante, debe tomarse en cuenta el tiempo y lugar. Seguimos, el punto número 5, no debemos aceptar las enseñanzas de personas que usan los escritos de la hermana White para contradecir la Biblia. Jamás debemos aceptar esas enseñanzas que contradicen lo que está en la Santa Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Testimonios para los ministros, página 51, párrafo 2, y esta cita está publicada originalmente en tiempos de la hermana Elena White en The Review and Herald, 22 de diciembre de 1904. Y dice así la profeta, he dedicado casi toda mi vida a esta obra, pero con frecuencia mi carga ha sido agravada por hombres que se levantaban a proclamar un mensaje que Dios no les había dado. Esta clase de malos obreros ha elegido porciones de los testimonios y los han puesto en el marco del error con el fin de que sus falsos testimonios tuvieran influencia, cuando queda manifiesto que su mensaje es un error. Entonces los testimonios puestos en compañía del error
comparten la misma condenación. Note cómo en los tiempos de la profeta, cuando ella estaba con vida, habían personas que usaban los testimonios para colocarlos en el marco del error. Y hoy nosotros no estamos viviendo la excepción. Hoy hay muchas más personas que están utilizando los testimonios para colocarlos en el marco del error, principalmente aquellos que publican las cartas que no habían sido publicadas, los manuscritos inéditos que no habían sido publicados en tiempo de la hermana White. Todas las citas que ella no publicó las están sacando cuando la hermana White dice, si quieren saber lo que Dios dice a través de ella, lean sus obras publicadas. Punto número 6. Por regla general, los que promueven falsas doctrinas usan cartas, manuscritos y escritos que no fueron publicados cuando la hermana White estaba viva. Vamos a leer Testimonios para los Ministros, página 51 y el párrafo 2. Este es de la Review and Herald del 22 de diciembre de 1904. Es la continuación de la misma cita y dice, y la gente del mundo que no sabe que los testimonios citados son extractos de cartas particulares usadas sin consentimiento mío, presentan estos asuntos como evidencia de que mi obra no es de Dios ni de la verdad, sino una mentira. Los que desacreditan así la obra de Dios tendrán que responder ante Dios de la obra que están haciendo. Note entonces que estos son extractos de qué? De cartas particulares, cartas personales que la hermana White no publicó, escritos que no publicó. Y estos son los que están sacando estas citas y las están colocando en el marco del error. Continuamos. Punto número 7 de las reglas de interpretación del espíritu de profecía. Debemos estudiar los testimonios en su contexto original. En el ministerio pastoral, en la página 13, párrafo 3, dice, las citas casi siempre incluyen párrafos completos. Si se interrumpe un párrafo y es continuado más adelante, se lo indicará. En cada paso, en cada caso, perdón, se incluye la referencia para que el lector pueda investigar y estudiar la cita en el contexto original. Como regla, no se usan comillas en las selecciones de los escritos inspirados de la misma forma en que todo el texto que no está en negrita, letra negrita, entre corchetes o de otra manera especificado es de Elena de White. Los subtítulos han sido colocados por los compiladores y aparecen en negrilla. En general, estos incluyen palabras y frases tomadas de las citas que encabezan. Noten entonces que aquí se estudia en el contexto original. Ahí entonces tenemos que leer las citas para comprenderlas y saber cuál es el contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Punto número 8. La hermana White dijo en la carta 10 de 1895, en el párrafo 6, que ella no es infalible. Estoy citando esta carta para que ustedes vean que ella misma declaró que ella no es infalible. Y ella dice lo siguiente en esta carta. En cuanto a la infalibilidad, nunca la he afirmado. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdadera y en él no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros vemos los profetas en la Biblia, los profetas en la Biblia eran seres humanos que cometían errores. Por ejemplo, Moisés. La primera vez Dios le dijo a Moisés, habla a la roca, cuando recién salieron de Egipto y no tenían agua, Moisés le habló a la roca, pero ya casi terminando los 40 años en el desierto, ahora por última vez Dios le dice a Moisés, no miento, es al revés. La primera vez le dijo a Moisés, golpea la roca y te dará agua. La primera vez fue con la vara y la golpeó, la primera vez la golpeó y le dio agua. Pero la última vez, entonces Dios le dijo, habla a la roca, y Moisés en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue que la golpeó. Y
esto tiene un simbolismo, porque la primera vez que la roca era golpeada representa la muerte de Cristo, porque la roca fue herida al ser golpeada la primera vez a la salida de Egipto. Pero ya cuando se terminaba, ya casi se terminaba el peregrinaje, Dios le dice a Moisés que le hablara, no le dijo que la golpeara. ¿Por qué? Porque según la palabra, en Hebreos 9:27 dice que Cristo muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Cada hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio, así como Cristo también lo hizo por nosotros. Hebreos capítulo 9 del 25 al 27 al 28. Y precisamente en esa cita vemos que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Por lo tanto, la roca debía ser golpeada una sola vez. Pero Moisés la golpeó otra vez y hermanos, por eso fue que se le impidió entrar en la tierra prometida, por ese error que él cometió. Otro error. ¿Se recuerda la historia de David y el profeta Natán? Cuando a David David quería construir el templo para Dios, pero el profeta le dijo, tú no puedes construir el templo porque has derramado mucha sangre. Pues eso fue al final, pero al principio, cuando David le consulta a él, le dice David al profeta, ¿será que puedo construir el templo? Estoy parafraseando. Y el profeta al principio le dijo, sí, David, haz todo conforme a lo que Dios ponga en tu corazón, que el Señor te bendiga, construye el templo, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué ocurrió? Dios vino y le habló al profeta y le dijo, no, te equivocaste. David no puede construir el templo. Entonces ahí fue donde él tuvo que corregir su error. Vemos entonces, mis amados hermanos y hermanas, que los profetas no son personas infalibles. Los profetas también pueden cometer errores. Por lo tanto, tenemos estas reglas. Esto es muy importante. Bien, ya hemos visto esta, la hermana White dijo que ya no es infalible y debemos estudiar los testimonios en su contexto original. Eh, Hay que tomar en cuenta el tiempo y el lugar y dice, si los testimonios no hablan conforme a la escritura, rechácenlos. Esto es muy claro. O sea que debemos aceptar solo lo que apoya la Sagrada Escritura, porque hay que tener cuidado con estas personas que no tienen escrúpulos, muchos no tienen escrúpulos, otros quizás han sido engañados, pero hay que tener cuidado para que el pueblo de Dios no caiga en las trampas del diablo. Las malas traducciones de 2 Corintios 3:17 han traído confusión a muchas personas. Aquí voy a traer este punto, vamos al contexto bíblico y 2 Corintios 3:17 está en la Reina Valera de 1960. El traductor dijo lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, de este pasaje bíblico es donde muchas personas se basan para decir que el Señor Jesús es el Espíritu, o sea que son una misma persona. En inglés, en la King James Version, la misma cita dice, now the Lord is that Spirit. Y está diciendo, ahora el Señor es ese Espíritu. Y dice, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Vemos entonces que también en inglés se presta para esa mala interpretación y vamos a ver que esto es una traducción errónea. Vamos aquí, principalmente vamos a ver lo que dice la Biblia. En el original del griego no dice que Cristo es el Espíritu. Aquí dice claramente de la siguiente manera. Aquí pueden apreciar las palabras del griego o de kurios, to, neuma, estin, o de to, neuma, kurios o curio, eleuteria, que significa libertad. Así entonces, esto literalmente dice así, hermanos. Quiero que ustedes puedan analizar de que en el idioma griego, especialmente el griego koiné, que era el que se
se hablaba o escribían los cristianos en la Biblia, en ese griego muchas veces, si me dispensa un momento, gracias. Bien, un momentito. Muy bien. Este es de la versión de Tischendorf, el que llegó a ver los documentos originales en Roma. Era un teólogo protestante y gracias a Dios él pudo sacar estos escritos y entonces también vio en otros lugares donde estaban los escritos originales de este pasaje de la escritura, los manuscritos originales. En el griego koiné, cuando se colocan estas frases, para nosotros en el idioma español hay un desorden sintáctico. Ese desorden sintáctico, sintaxis, pues es las reglas de la interpretación de la gramática para desglosar el sujeto, el predicado, el complemento directo, etcétera, etcétera, y debe tener un sentido. Pero, como ustedes pueden apreciar en griego tal como aparece, es muy difícil traducir este pasaje de la Biblia. Dice, él, pero, Señor, el Espíritu está donde, pero el Espíritu de Señor libertad. Como ustedes pueden notar, ahí no dice por ninguna parte que el Señor es el Espíritu. La palabra es, fue añadida por Cipriano de Valera, porque era un pasaje muy difícil y ya como para salir del paso le pusieron eso allí. Y luego también lo mismo lo hizo los que tradujeron la versión del King James, que es la versión protestante y la versión que usaba la hermana Elena de White, Elena G. de White. Entonces vemos que en esta cita no aparece la palabra que diga que el Señor es el Espíritu. No aparece ese conector es. Entonces, en esta traducción, después de análisis y también de consultar a profesionales en la materia, aquí les voy a presentar cómo puede ser traducido correctamente. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:17 puede ser traducido correctamente de la siguiente manera. Segunda de Corintios 3:17, de acuerdo al original del griego, puede ser traducido de esta manera. Pero ¿dónde está el Señor? Está el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad. Mis amados hermanos, la mayoría no siempre tiene la razón. Porque un tal Lamarck había dicho que la araña tenía 6 patas durante mucho tiempo y la gente no había contado porque, bueno, eso lo dijo Lamarck y la mayoría de los científicos lo daban ya por sentado. Pero un día a alguien se le ocurrió contar las patas de la araña y se dio cuenta que tenía 8. Y de esta manera, él cambió la versión de algo que estaba errado durante muchos años. Así también nosotros, mis amados hermanos, por eso Dios ha puesto a su pueblo para escudriñar las escrituras y ha puesto a sus siervos o a sus siervas para escudriñar también el idioma original del griego y del hebreo y del arameo. Vamos entonces al contexto de Segunda de Corintios, el capítulo 3, que está en el comentario bíblico adventista del Elena G. de White y también en la Review and Herald, que son publicaciones de los tiempos de la hermana White, en la Review and Herald del 22 de abril de 1902 y el 28 de abril de 1891. El contexto de Segunda de Corintios 3 no es indicar que Cristo y el Espíritu son una misma persona. De hecho, el pasaje original del griego no dice eso, ya como lo hemos demostrado. El verdadero contexto es indicar que el velo que tienen los judíos es la incredulidad, así lo dice la profeta, la hermana White, es la incredulidad que no quisieron creer en Jesucristo, no quisieron creer en el mensaje de Cristo y que el Espíritu Santo puede hacerlos libres y salvos y quitar el velo de la incredulidad. Cuando esto se logra, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, o sea, su carácter. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, el propósito
de Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3:17, no es indicar que el Señor Cristo y el Espíritu Santo son una misma persona. El propósito es indicar que los judíos tienen incredulidad, porque eso está basado en el pasaje, en versículo 16, que ellos tienen un velo por su incredulidad, y el 17, ahí dice, pero el Señor, ahí es donde dice, donde está el Señor, está el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. O sea que Cristo los está liberando de esa incredulidad por medio de su Espíritu Santo. Pero no quiere decir este pasaje de que Cristo es el Espíritu Santo. Y esto es el problema por lo cual, como dice la Biblia, las citas del apóstol Pablo, muchos indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Eso pasaba en los tiempos del apóstol Pablo y también está pasando en nuestros días con la Biblia y con los testimonios del espíritu de profecía. Aquí entonces vamos a enseñar algunas cartas de la hermana White colocadas en el marco del error. Algunas cartas de la hermana White colocadas en el marco del error. Entonces aquí tenemos la carta 119. Esta es la carta 119 del 18 de febrero de 1895 en el párrafo 18. Esta carta dice, cargado con la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por lo tanto, fue para su propio beneficio que los dejara fuera con su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, no te lo quise esta carta, es el mismo. Recuerde que la hermana Juárez dijo que ella no es infalible, ¿ok? Está en la carta 10 de 1895. Dice, despojado de la personalidad humana e independiente de ella, se representaría como presente en todo lugar por medio de su Espíritu Santo como el omnipresente. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, aunque invisible para ustedes, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, les enviaré. Noten aquí entonces donde ella dice, el Espíritu Santo es el mismo y ella se está basando en la cita bíblica de King James, que es una cita que ha sido mal traducida, una traducción incorrecta, porque eso no es lo que dice el original del griego. Aquí donde dice, now the Lord is that spirit. Ahora el Señor es ese espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, aquí vemos que ella está parafraseando lo que aparece en este pasaje bíblico en la versión King James, que es la versión que ella utiliza. Pero el propósito de esa carta, dirigida para sus hijos, no era indicar de que el Cristo y el Espíritu Santo son una misma persona. Ese no era, cuando usted lee la carta completa, se dará cuenta de que ese no es el propósito de la carta. El propósito de la carta es indicar de que Cristo estaba con ellos por medio del Espíritu Santo. Amén. Ese es el propósito. Cristo estaba con ellos por medio del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente carta y dice en la carta 66 del 10 de abril de 1894, en el párrafo 18, dice lo siguiente: el Señor pronto vendrá. Necesitamos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro, dice, contagiarse del espíritu de otro. Esta carta la escribió también para un hermano y ella le estaba diciendo al hermano que no se dejara llevar por malas influencias. Por eso ella está escribiendo, no es seguro que te contagie del espíritu de otra persona. Y dice ella, necesitamos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Pero el propósito de la carta no era decir que el Espíritu Santo es la misma persona que Jesucristo. Ella sencillamente está parafraseando lo que dice la King James en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 17, y que es una mala traducción y que la versión original no dice eso. ¿Ok? La versión original dice
que el Espíritu está donde está el Señor y donde está el Espíritu hay libertad. Esto es lo que quiere decir esa cita. El Señor está en los cielos y como el Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo está allá en los cielos con el Señor también. Está aquí en estos momentos con nosotros, pero está en los cielos también con el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien cubre al Señor, quien lo cubrió con su gloria cuando se hizo el plan de la redención. Y Cristo se le llama Cristo porque significa ungido. Mesías significa ungido, lo mismo que Cristo. Mesías en el hebreo y Cristo en el griego significan ungido. ¿Y quién es el que los unge? ¿Quién es el que unge a Jesucristo? Es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está también en presencia, porque Él es omnipresente, está con Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y también es representado por la Shekinah, que es la presencia de Dios, la Shekinah. Aquí entonces continuamos que si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Ella lo que está llamando es a él, a la comunión con Dios. Ese es el contexto de la carta. Pero ella no está indicando que el Espíritu Santo y Jesús sean la misma persona. Ella solamente está parafraseando la cita de la Biblia en la versión King James de 2 Corintios 3:17, que dicho sea de paso, es una mala traducción. Por eso yo digo, la hermana White no es infalible. Ella mencionó eso allí, pero ese no era el propósito y es una carta no publicada. Continuamos entonces. Aquí hay otra cita. Es un misterio cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nosotros. En Juan capítulo 14, los versículos 23 y 26, Juan capítulo 14, versículos 23 y 26 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note que vienen las tres personas, porque viene el Espíritu Santo, que ya él lo envió, viene también el Padre y viene también el Hijo. Si me permite un momento, se me está descargando esta computadora. Voy a buscar el cargador. Permiso, hermanos. Ok, seguimos. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así entonces, noten algo interesante, que Cristo dice, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Este es un misterio. Cómo ellos tres pueden venir en una sola persona por medio del Espíritu Santo. Es un misterio, mis amados hermanos. No hay explicación para este misterio de Dios. Por lo tanto, cuando dice Jesús o Cristo es el Espíritu, es por este misterio, porque Cristo viene juntamente en uno solo allí. Pero no es que son una sola persona, son tres divinas personas y un solo Dios. Vamos a ver otra cita. Primera de Juan 5:7. Yo quiero explicarles algo, mis amados hermanos, que esta cita, mire cómo es el diablo de sucio, deshonesto. Satanás introdujo en la iglesia un grupo de falsos cristianos que eran discípulos de un tal Arrio. A esto se les llama los arrianos. Los arrianos introdujeron en la iglesia una doctrina que es igual a la doctrina de los testigos de Jehová, ya que ellos niegan que Jesucristo es Dios, niegan la persona del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, estos arrianos, al ver los pasajes bíblicos que hablaban del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno,
estos pasajes originales fueron eliminados, pero hay pruebas y hay testigos también de que este pasaje existió. Y la prueba más antigua está en un libro que fue escrito en el año 170 en el idioma siriaco, 170 en el siglo segundo después de Cristo. Y hay otros testigos interesantes que hablan al respecto de este tema y que muchas personas no logran comprender de que esto se dio. Voy a hablarles de algunos testigos de ellos. Uno de ellos es Policarpo de Esmirna en el año 155 después de Cristo, quien transcribió porciones de la Escritura y él escribió en el 155, siglo segundo, acerca de esta cita. Y él dio testimonio en esta fórmula, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Otro que también escribió al respecto en la historia es Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Note que son pasajes que vienen escritos por testigos que ellos daban fe y testimonio de que esta cita era una cita original. Pero ¿qué hicieron los arrianos? Los arrianos, como eran gente dirigida por el diablo, trataron de eliminar todas las citas y documentos de los manuscritos donde menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluyendo la cita de Mateo 19, donde dice que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ellos, al eliminar estas citas que hicieron, ellos hicieron guerra contra la iglesia, pero en el concilio de Nicea, en el año 325, cuando todavía la iglesia no había sido dominada por el papado ni había entrado la época del oscurantismo. En esa época llegaron hermanos en la fe que defendían esta doctrina y lo presentaron a la luz de los manuscritos originales y los testimonios en el año 325. Y los arrianos empezaron a eliminar estas citas que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos trataron de eliminarlas a partir del siglo segundo y el siglo tercero antes del concilio de Nicea. O sea que los que dicen que en el concilio de Nicea se inventó esta doctrina están mintiendo, porque no han estudiado la historia como tiene que ser al respecto y por lo tanto están confusos con respecto a este tema. Pero en cuanto al tema de la Biblia, esto es como aparece y también hay testigos del siglo segundo como Policarpo de Esmirna, que fue mártir de la fe también, y Justino Mártir en el año 155 y 160 respectivamente. Y las citas de los arrianos ya datan del siglo tercero y cuarto, que ya esto se ve que realmente originalmente se enseñaba la doctrina del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, en la iglesia primitiva, que es lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Continuamos entonces aquí acerca de las tres divinas personas. Hay una cita de los testimonios de la hermana White que se llama Special Testimonies, serie B, tomo 7, páginas 62 y 63 de 1905. Fue publicado cuando la hermana White estaba con vida. Y dice esta cita: hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Recordemos que la hermana White dijo: si quieren saber lo que Dios ha dicho por medio de la profeta, lean sus obras publicadas, y esta es una obra publicada. Y allí ella menciona la palabra trío celestial. Yo no uso la palabra Trinidad. ¿Por qué? Porque esta palabra puede prestarse para confusión, porque hay otros conceptos acerca de la Trinidad que se prestan también para el panteísmo dentro de la Iglesia Católica y algunas iglesias
de las falsamente llamadas iglesias protestantes. Por lo tanto, yo hablo tal cual está escrito en el Espíritu de Profecía que menciona el trío celestial. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la palabra trío celestial aparece en el Espíritu de Profecía. Sin embargo, el concepto del trío celestial aparece en la Biblia y hay varias citas que ahorita no voy a entrar en detalles, pero esta es una de ellas. Tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, continuamos entonces, donde vemos que es importante que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no seríamos salvos y sin él no habría salvación. ¿Ok? Y esto quiero enfatizarlo. Dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles. Esto está en el Deseado a toda la gente, que es otra obra publicada. Deseado a toda la gente es página 625. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que anhelaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Ahora, ¿qué pasa si nosotros negamos la personalidad del Espíritu Santo? Si decimos que Cristo es el Espíritu y negamos que el Espíritu Santo es una persona, estamos negando a Cristo, estamos negando también el Espíritu Santo, principalmente negamos el Espíritu Santo y podemos entristecerlo. Y por eso dice la Biblia que en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Noten aquí algo interesante. Entonces, podemos llegar también a cometer blasfemia contra el Espíritu Santo si seguimos empecinados y obstinados en el error. El Espíritu puede retirarse triste para siempre de nosotros para nunca más volver. Y el tiempo de oportunidad puede terminarse sin que la persona se dé cuenta que se le terminó su tiempo de gracia, porque el Espíritu ya no va a volver nunca jamás. Por lo tanto, mis amados hermanos, no debemos negar la tercera persona porque esto es importante para nuestra salvación. Dice la profeta, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz todo lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para agravar su propio carácter en su iglesia. Es Cristo a través del Espíritu Santo. Aquí hemos terminado, mis amados hermanos. Por eso hago un llamado para que nosotros no creamos en estas tergiversaciones y utilizando cartas que no fueron publicadas en los tiempos de la hermana White, esta y esta otra. Algo interesante también porque no son la misma persona. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, ustedes recuerdan que el Espíritu Santo vino a él en forma corporal como de paloma, según dice la Biblia. Noten que el Espíritu Santo es identificado como una paloma. Sin embargo, cuando leemos a Cristo, Cristo es identificado con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el león de la tribu de Judá. Cristo también es identificado como el macho cabrío por Jehová en el gran día de la expiación, pero no se presenta como esa paloma. Ahora, si la paloma fuera el mismo Cristo, entonces serían dos personas.
Cristo tendría una doble personalidad y esa paloma se posó sobre él y lo ungió. Por lo tanto, mis amados hermanos, vemos que ahí es también otra de las razones por las cuales no debemos decir que Cristo es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, tal como lo dijo la profeta, tal como lo dice la Biblia también. La blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada, pero la blasfemia contra Cristo será perdonada, perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. O sea que la blasfemia contra el Espíritu nunca será perdonada, pero la blasfemia contra Cristo sí puede ser perdonada. Esta es una cita muy contundente en Mateo 12, donde se nos muestra que son dos personas diferentes. Otro detalle interesante es que si decimos que Cristo es el Espíritu, entonces estamos negando la naturaleza humana de Jesús, ¿ya? Porque al negar esa naturaleza humana, entonces caemos en las redes de el anticristo, el anticristo. En Primera de Juan, en el capítulo 4, dice, vamos a leer en el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced al Espíritu de Dios, y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero si decimos que Jesucristo es solo espíritu, porque Él es el espíritu, entonces esa doctrina no es de Dios. Versículo 3 dice, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si Cristo es el Espíritu Santo, entonces Él no hubiera podido tomar nuestra naturaleza caída, ¿ya? O la profeta diría que el Espíritu Santo vino a morir por nosotros. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que fue Cristo quien vino a morir por nuestros pecados, no fue el Espíritu Santo. De hecho, en los libros adventistas se dice que la dispensación, la profeta, estamos viviendo en el tiempo, en la dispensación del Espíritu Santo, y que Cristo tuvo que ascender a los cielos para que descendiera la promesa de Dios. Cristo recibió la promesa en los cielos, fue ungido por el Espíritu Santo en los cielos y él derramó eso que nosotros vemos hoy en día. Esto es algo muy importante. Así entonces vemos que Cristo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Son dos personas diferentes, pero son uno en propósito, uno en amor, uno en carácter, y nosotros debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios tal cual está escrito, especialmente en los versículos del original, tanto del griego como del hebreo, como del arameo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que no seamos movidos por ningún tipo de viento de doctrina y que podamos comprender que Cristo y el Espíritu Santo son dos personas diferentes. Este es mi deseo y oración en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Sandoya. ¿Podría terminar con una oración, por favor? Sí, vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Amante Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en estos momentos por la oportunidad que nos has dado de conocer tu palabra, porque la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Pero también tu palabra nos muestra que no debemos contristar a tu Santo Espíritu, con el cual vamos a ser sellados para el día de la redención. Te pedimos el perdón por nuestros pecados. Pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos des tu gracia y que no permitas que caigamos víctimas de los engaños y las trampas del diablo. El diablo tiene muchas trampas y engaños para este tiempo final, pero no permitas, Señor, que el enemigo nos destruya.
Llénanos con tu Santo Espíritu y añade bendición al mensaje que ha sido proclamado en este momento y que pueda ser como la buena semilla que creció y dio fruto hasta 30, 60 y hasta 100 por uno, y que este mensaje sea un escudo protector contra aquellos lobos rapaces que están tratando de destruir el rebaño adventista del séptimo día. Bendícenos y guárdanos, Señor, te lo pedimos. Bendice esta congregación virtual y ayúdanos a estar preparados para la segunda venida de Cristo, y que cuando Él venga ya estemos sellados y podamos decir con gran denuedo: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendito sea tu nombre, oh Señor, y nos encomendamos en tus manos de amor, sabiendo que todo, Señor, está en tus manos y que nuestro destino es un destino glorioso en las manos de Jesucristo. Te lo suplicamos y te damos las gracias, rogándote también que no nos dejes caer en tentaciones y que nos libres del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.